Podrían pensar que los gnósticos rechazaban el amor porque su único enfoque era el mundo trascendental. A fin de cuentas, se preguntarán, ¿y el amor mortal no se basa en químicos y hormonas que saturan este saco de carne para reproducirnos y así criar más hijos para los arcontes? Pero, como en muchas cosas, los gnósticos no coincidían sobre cómo ver el amor y el matrimonio. Claro, había gnósticos ascetas que seguían la visión de Pablo donde el matrimonio y la crianza de los hijos eran una distracción, pero también había gnósticos que valoraban e incluso santificaban el amor erótico y el matrimonio. Uno de estos grupos eran los valentinianos, el primer grupo cristiano que, podría decirse, veía el matrimonio como sacramento, es decir, como signo y símbolo de una realidad espiritual y eterna. En esta sesión, en honor al Día de San Valentín, quiero hablar sobre las ideas valentinianas del amor y el santo matrimonio. Soy el Dr. David Litua y es un placer y una misión para mí ofrecer contenido gratuito en este canal. Para hacerlo, dependo completamente de su apoyo. Por favor, consideren apoyarme en Patreon con una donación única o tomando alguno de mis muchos cursos, como los que tengo sobre Marción, Valentín, la redactación de los Evangelios y muchos más. Eventualmente, encontrarán todos mis cursos en una sola suscripción llamada la Academia Gnosis. Ser parte de ella incluye una reunión mensual en línea conmigo, así que únanse al movimiento y preséntense conmigo personalmente. Los enlaces están en la descripción. En el principio era el matrimonio. Incluso el Dios primordial profundidad estaba, en algunas historias valentinianas, unido al león femenino llamado Silencio y Gracia. Los hijos eternos que ellos emanaron formaban todos parejas sagradas. Cada pareja era un matrimonio, una unión sagrada, divina y eterna entre seres eternos. Las parejas dieron origen a más parejas hasta que se estableció un patrón numérico, un patrón de 8, 10, 12 eones que sumaban 30. Los valentinianos afirmaban que Pablo hablaba de uniones conyugales dentro de la plenitud cuando dijo que el misterio o sacramento del matrimonio era grande. Pablo hablaba de Cristo y la Iglesia, pero la verdadera Iglesia fue producida por la sabiduría, quien eventualmente se casa con Cristo. La última de los eones, sabiduría, también estaba casada. En su mayoría, su error primordial o caída fue actuar independientemente, sin el consentimiento de su pareja, irónicamente llamada deseado o voluntad. Sabiduría cayó fuera de la unión conyugal con su pareja y produjo una versión errante de sí misma, una sabiduría inferior, que carecía de pareja. Entonces se hizo una pareja para la sabiduría inferior, fruto de la plenitud llamada Cristo y Salvador. Cuando Cristo y el Salvador llegaron a la sabiduría inferior, ella se llenó de un gozo estático y su alegría se convirtió en espíritus humanos. Cuando la sabiduría vio al Salvador, se cubrió con un velo como una novia. El Salvador estaba rodeado por una escolta angelical y al ver al Salvador y a sus ángeles, la sabiduría produjo esos hijos espirituales. Cada alma humana nace de la visión y la semejanza de estos ángeles. Así, cada alma humana está emparejada eternamente con un gemelo angelical, un doble divino. En griego, el alma humana es de género femenino, mientras que ángel o ángelos es masculino. En la tierra, todas las almas humanas son el complemento femenino de un ángel y estamos tratando de volver en unión con nuestros cónyuges angelicales.
Nuestro verdadero cónyuge es un ángel, nuestro complemento perfecto. Algunos lo llamarían el indicado. Para fomentar la unión con nuestro cónyuge angelical en matrimonio eterno, las almas humanas practican un matrimonio temporal en la tierra. Este matrimonio temporal es un sacramento porque simboliza los matrimonios eternos y sagrados de los eones arriba. Según el Evangelio de Felipe, el misterio del matrimonio es grande. Sin él, el mundo no existiría. La existencia del mundo depende de las personas y la existencia de las personas del matrimonio. Entonces piensa en el poder del acto puro de la unión, aunque esté corrompida. Su imagen es, por supuesto, la relación sexual física, que puede convertirse en lujuria y violencia, incluso violación. El sexo entre cuerpos mortales en la tierra sigue siendo, sin embargo, un símbolo de esa verdadera y espiritual unión. El acto en sí no está corrompido porque aún conserva un valor simbólico. De hecho, el sexo tiene el poder de recordar a las personas modelos o arquetipos espirituales que nos sacan de nuestra mentalidad egoísta, que solo buscan una liberación sexual. En la tierra, los valentinianos tenían un rito de la cámara nupcial. Ahora bien, existen muchas interpretaciones de este término cámara nupcial. Yo sí creo que era un rito de matrimonio espiritual. La cámara nupcial definitiva para los valentinianos es la plenitud, el reino de los eones. Y los verdaderos matrimonios son las parejas de seres eternos celestiales. Pero en la tierra hay una imagen reflejada de la cámara nupcial celestial que yo entiendo como un rito real, tal vez una habitación real, preparada para las parejas valentinianas que se casaban. Los valentinianos hacían invocaciones sobre las personas que iban a casarse en su iglesia y así santificaban la unión carnal. En efecto, el rito de la cámara nupcial en la tierra era una santificación del sexo. El sexo valentiniano era físico y espiritual. Espiritual en la medida en que la pareja que lo practicaba era consciente y estaba al tanto de su poder para simbolizar las uniones celestiales y eternas superiores. Los valentinianos admitían que el sexo basado en el deseo puramente animal tenía aún una cualidad oculta. Cualquier matrimonio es un misterio para quienes se casan, pero el matrimonio sin mancha es el verdadero misterio. El matrimonio sin mancha no se basa en la lujuria, sino en una voluntad activa. La pareja casada decide unirse carnalmente porque sabe que es un signo y símbolo de la unión espiritual superior de los eones en lo alto. Como es arriba, es abajo. Estas verdaderas uniones espirituales en lo alto no ocurren a puerta cerrada ni en secreto. No pertenecen a la oscuridad ni a la noche, sino al día y al reino de la luz. Como muchas personas en el mundo antiguo, los valentinianos creían que en lo que la mujer se concentraba mentalmente durante la concepción, moldeaba o influía profundamente en el hijo que iba a nacer. Así que una mujer podía tener relaciones sexuales con su esposo, pero si se imaginaba a otro amante, sus hijos se parecerían al amante. Si había monstruos pintados en su techo y los veía durante el acto sexual, su hijo bien podría ser monstruoso. El Evangelio de Felipe aconseja a hombres y mujeres que amen y enfoquen su atención en el Maestro o Señor para que sus hijos se parezcan al Señor. El Maestro podría ser Jesús, pero creo que también podría ser el esposo angélico. Una persona atrae aquello en lo que piensa. Si ella piensa en espíritu, un espíritu se une a ella. Si piensa en luz, se encuentra con la luz. Si se convierte en una de las de arriba, los de arriba descansan sobre ella. Este es el Evangelio de Felipe 78 y 79. Y así como era legítimo y sagrado que los eones de arriba produjeran otros eones, también es legítimo y sagrado que los valentinianos tengan hijos. Ellos no creían que estaban diluyendo o dividiendo la semilla espiritual ni atrapándola en la materia.
La materia es inferior al espíritu, pero no es inherentemente mala. Los valentinianos querían tener hijos que fueran espirituales, moralmente virtuosos y elegidos. El nacimiento es necesario para traer las almas elegidas al mundo. No hay salvación de la semilla elegida sin nacimiento. El nacimiento físico es necesario para lograr la redención espiritual. Debido a su visión sacramental del matrimonio, los valentinianos lo fomentaban fuertemente. Un hombre permanentemente soltero que nunca amó ni se unió a una mujer era considerado un degenerado y un bastardo de la verdad. El matrimonio de la sabiduría y Cristo en la verdadera cámara nupcial aún no ha ocurrido. Esto solo ocurre cuando la sabiduría inferior, nuestra madre, se mueve o regresa a la plenitud. La plenitud, como dije, es la cámara nupcial. La verdadera iglesia espiritual es descendiente de la sabiduría, consustancial con ella. Así que ellos se trasladan a la plenitud con la sabiduría, pero no van solos. Van con sus propias parejas, los ángeles. Y en la verdadera cámara nupcial, se casan con los ángeles dentro de la plenitud y experimentan una alegría verdadera y absoluta. El alma se une con un ángel, y la unión con el propio ángel significa que el alma humana se convierte en un ángel. Un ángel es un ser de puro nous, ese tipo superior y divino de conciencia que caracteriza a los seres del mundo superior. Todo en ese mundo superior es mental o inteligible, no material. Así que la verdadera unión sexual es, sin duda, no material. Pero la unión material puede ser un signo y símbolo de esa unión espiritual, y eso es precisamente lo que convierte al sexo en un sacramento. Y el sexo ocurre dentro del vínculo matrimonial. Así que déjenme preguntarles, ¿se han sentido decepcionados porque no han encontrado a esa persona, su pareja verdadera y perfecta en esta vida? Bueno, tal vez han estado buscando en el lugar equivocado. Toda carne es como la hierba. Busquen sustancia superior. Este día de San Valentín encuentren a sus ángeles.